Si algunos de ustedes han tomado clase anteriormente conmigo, pero para el que no me conoce, ¿verdad? Tomás Ramírez, ingeniero en sistema. Me dedico mucho al área de lo que es la Big Data. Eh, Tengo una compañía que se llama Neurosoft, otra aquí también, el Smart Code, donde trabajamos con proyectos de algunos de inteligencia artificial, otros con proyectos de data. Y bueno, hay una parte que se encarga ahí de desarrollo móviles, pero sí, estamos ahí en una sociedad chula, trabajando esa parte. Y nada, en esta materia, señores, antes que nada, vamos a hablar un poquito también de la materia para así orientarlo, qué es lo que vamos a ver, cómo, con qué vamos a estar trabajando, qué es lo que yo espero de ustedes, que se haga acá. Y una de las metas principales que yo tengo es lograr motivarlo, ¿verdad? Que al que no programa, que programe. De los que están acá, ¿cuáles de ustedes por lo menos saben básico e intermedio? Póngale intermedio en programación. O sea, están en el área, no, sí, alguien trabaja programando o nadie está de lleno en eso. O sea, nadie lleno. Bien. Pero desde ya, usted se va a poner una meta. Si usted está en el área de informática, usted va a hacer dos cosas. Déjeme ponerle aquí. ¿Qué usted va a hacer si está en el área de informática? Lo primero que usted va a hacer es aprender, bueno, decidir más bien, vamos a llamarle así. Ahí te puedo ver mi pantalla, ¿verdad o no? Déjame ver si se puede ver. Sí, puede ver. Ahí se ve. Sí, en blanco, pero se ve. No. No, no se ve. Ahí se ve como que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. Bien. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Seleccionar de todas las ramas que hay en la carrera, ¿por dónde usted se va a ir? Si se va por networking, pero para irse por networking tiene que ver entonces la tendencia que hay en networking. Se va por la parte de manipulaciones de datos, se va por la parte de ciencia de datos, se va por desarrollo, se va por DevOps. A ver qué más tenemos que puedan servir para algo ahora en el futuro. Ah, por desarrollo de IA, inteligencia artificial. Usted puede seleccionar cualquiera de esos. Ah, se puede ir por DBA, cualquiera de esas. Y en todas, usted va a tener que programar. En la actualidad sí. En todas. Usted va a tener que tener lógica de programación. En todas, sin excepción. Es decir, que aunque usted me diga el típico cliché de, no, porque yo no voy a programar de programación o desarrollo, que es un error de por sí, no hice por esa área, es un error. ¿Por qué? Porque el mercado, ¿qué es lo que está necesitando? Gente que programa. So, lo primero que hay que hacer y analizar, ¿qué te exige el mercado? ¿Qué es lo que quiere el mercado? Ah, entonces para yo saber, usted se entra a LinkedIn de una vez y comienza a investigar sobre puestos de trabajo, sobre desarrollo. Usted viene aquí y dice, ok, vamos a ver qué es lo que están solicitando en los puestos de trabajo. Dice, ok, déjame entrar a LinkedIn. Y luego te dice, ok, vamos a buscar en los puestos de trabajo, los jobs. Vamos a buscar en el área de desarrollo. Ah, mira, aquí hay un Power BI, aquí hay un senior. Bueno, yo soy junior.
porque no tengo experiencia, yo soy nuevo. Voy a buscar Junior Developer. Entonces, ahí usted comienza a ver. O sea, ok, Junior Software Developer. On-site, full-time, ¿qué te me estás requiriendo? 3 años más de experiencia en .NET, en React, en SQL. Mira qué sencillo. Un junior. Ahí te comienza ya usted comienza a ver, pero entonces me está diciendo, ya yo vi que te dijeron .NET y React. Vámonos por otro. Habilidades, ¿qué más? JavaScript, otra vez aquí. ¿Qué más te están pidiendo? Que trabaje con Git. Mira algunos frameworks. Marvin, JavaScript Framework, Laravel. Perfecto. Vámonos a otro de Junior. Este es híbrido. Este le está pagando $70,000 al año. Pues fíjate de nuevo. C#, otra vez .NET. SQL nueva vez. JavaScript otra vez. Pues entonces hay una tendencia. Lo que te da una idea a tú decir, pero espérate, entonces, por esta vía que yo me tengo que ir. Dice bien. Usted comenzó a indagar sobre diferentes trabajos, ya tú tienes una idea de cuál lenguaje de programación usted debería aprender. Uno de los principales, JavaScript. ¿Por qué? Porque tiene muchos frontend para usted trabajar. Porque está la parte de, ya yo seleccioné que dije que va a ser desarrollador. Pero ¿y ahora qué continúa? Pero usted va a hacer del backend o usted va a hacer del frontend. Entonces, ¿qué yo necesito para hacer del backend? ¿Qué yo necesito para hacer del frontend? Pero el primer paso que usted va a dar es aprender a tener lógica de programación. ¿Con qué lenguaje? Con cualquiera. ¿Cuáles son los que yo más recomiendo para iniciar? C++. Para practicar, para desarrollar lógica. Python también es bueno. Pero me gusta más para tú iniciar este. ¿Por qué? Porque tú ves las cosas crudas. Cuando te hablan de una clase, ya ahí tú creas la clase. Cuando te hablan de estructura de datos, tú no simplemente ves un push y un pop, no. Tú creas el tipo de estructura de datos en C++. Que todavía eso es uno de los lenguajes de programación más utilizados, señores. Se habla de scripting, cuando se habla de videojuegos, prácticamente para todo. Tiene una base de C++. O sea que también es muy utilizado. Entonces, lo primero que si usted está en la carrera, tiene que comenzar a programar. ¿Le digo cuándo? Ya. O sea, es ya que tiene que comenzar a programar. Y si no, usted está perdiendo su tiempo. Su dinero y su tiempo. Entonces, ¿programar es difícil? No, para nada. Hay muchísimos estudiantes de Guapa que trabajan programando antes de terminar la carrera. ¿Necesariamente lo aprendieron en Guapa a programar? No, porque aquí te dan la base, te muestra el camino. Es tan sencillo que programar, cuando usted programa, ¿qué es lo que usted hace? ¿Quién me dice? Realmente, ¿qué viene siendo programar? ¿Qué es lo que usted hace cuando usted está programando? Cuando llamamos programar. Dígame, su set, ¿lo dije bien ahí? Decirle a la computadora qué hacer. Exactamente, tú le das instrucciones. Exactamente. O sea, tú le das instrucciones a la computadora. Y esas instrucciones, ¿verdad? Es lo que muchas veces utiliza. Yo le paso código. Pero como usted viene a ver, ¿qué es lo que usted está desarrollando? Algoritmos, ¿verdad? Al final, déjame ver qué pasó aquí. Ok, algoritmos. Al final, eso es lo que usted está desarrollando. ¿Y en qué lenguaje de programación yo desarrollo algoritmos? En el que usted quiera. Hasta en el cuaderno suyo, usted desarrolla su lógica. Diagrama de flujo, usted está buscando la solución a un algoritmo. Lo importante es entrenar el cerebro.
Cuando usted habla de algoritmo, entonces usted está solucionando problemas matemáticos, ¿verdad? Muchas veces. Cuando usted iba a un examen, ¿usted leía para un examen de matemática o practicaba? ¿Qué usted hacía? ¿Verdad? Usted agarraba su pizarrita o su cuaderno y ¿qué usted hacía? Repetía muchas veces la solución del problema. ¿Hasta que usted la entendía y la dominaba. Usted no se lo embotellaba, porque embotellárselo no era suficiente, porque si le cambiaban 3 números, ya usted no iba a encontrar la solución. Si usted practicaba hasta que usted le encontraba la lógica y luego usted entendía qué usted estaba haciendo en cada paso, se grababa en su memoria de tantas repeticiones el proceso, entonces luego usted se aprendía la solución del problema. Eso sucede cuando usted resuelve algoritmos. Para usted aprender a programar no es difícil. Lo que usted necesita es crear un hábito. ¿Qué usted va a hacer? Comenzar a practicar. Comenzar a practicar. Muchísimas páginas para usted practicar. Una de las que yo más recomiendo, lo voy a mostrar aquí ahora mismo. Déjenme ver si puedo. Que ahora esto tiene como problema. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que le dio? Déjame averiguar si es que tengo un mouse por aquí. No, ya, vi que fue. ¿Qué usted va a tener? Una de las mejores páginas. Hay muchas, ¿eh? Pero hay una que yo recomiendo a todo el mundo. HackerRank. ¿Usted la ha escuchado esa? Cuando yo tengo tiempo, por ejemplo, que no utilizo una tecnología, por ejemplo SQL, anteriormente, ¿qué yo hago? Practico. Vengo acá para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque si no practico, se te va a olvidar. En 6 meses ya tú vas a estar un poquito lento. Por eso es que acá, cuando se dice, o por qué la certificación en informática nada más te duran 2 años, que es demasiado, deberían durar 1 año nada más. Porque si tú dejas de usar la tecnología, a ti se te olvida. Te vuelves lento buscando soluciones. Por ejemplo, entonces en SQL o aquí en HackerRank, tú eliges el lenguaje de programación con el cual tú quieres practicar. Y aparte de que tú eliges el lenguaje de programación, aparte de, fíjate, tú seleccionas el tipo prácticamente de, vamos a decirlo así, el tipo de lenguaje con el cual tú quieres practicar y el nivel de los ejercicios. Fíjate aquí, para estructura de datos, tienen ejercicios para estructura de datos, tienen ejercicios para inteligencia artificial, para Java, SQL, Python, para C++. Tú seleccionas si tú lo quieres fácil, difícil, bueno, medio o difícil. De qué tema tú quieres que traten para solucionar. ¿Qué usted va a hacer? Usted selecciona un lenguaje de programación y viene y resuelve un problema mínimo, uno diario. Mínimo, uno diario. ¿Qué va a pasar con eso? El primer día puede ser hasta fácil, si tú no tienes mucha experiencia. Fácilmente usted va a durar 2 horas en eso. Fácilmente vas a durar 2 horas. ¿Cuál es mi recomendación? Dura las 2 horas. No se vaya a ningún lado a buscar la solución. ¿Por qué? Porque el cerebro es vago. Si usted automáticamente se fue a Google a buscar la solución, se fue a ChatGPT a buscar la solución, de ahí para adelante su cerebro se va a poner cada vez más cerrado a encontrar una solución. Cada vez que usted se ve en aprieto, el cerebro suyo le va a decir, no pierda tu tiempo, ve a ChatGPT y se va a bloquear. Pero cuando tú intenta encontrar la solución, tú puedes buscar ayuda en los problemas. Eso sí, claro está. Te dio un error, tú no sabes qué significa. Bueno, déjame buscar el error para yo arreglar esa línea, a ver qué significa esa línea. Que estoy haciendo todo mal. Leo sobre el error para aprender. Y le digo que luego su cerebro se va a ir abriendo más. Luego esa 2 horas, usted va a resolver ese ejercicio en 1 hora. Y luego fácilmente va a ser en 5 minutos. Lo que significa que ya, si usted le dedica 1 hora a programar diario, a practicar, y usted va a durar 5 minutos en cada ejercicio, estamos hablando que usted va a resolver un sinnúmero de ejercicios cada hora.
y crea ese hábito. ¿Qué usted hace? Ve menos series de Netflix y se dedica más a su carrera. Y se va a acordar de mí. No hay gente mala para esta carrera. No hay nadie que no tenga lógica. La lógica es practicar para desarrollar tu cerebro. Recordar que usted está resolviendo algoritmos. Y es tan sencillo como recordar cómo usted tomaba un examen de matemáticas. Usted va a hacer lo mismo aquí programando. Ya le di una de tantas. Hay otra que se llama Solo Learn. Que está en el teléfono. HackerRank está en el teléfono. Solo Learn está en su celular. Y usted le pone, recuérdame a la hora de almuerzo que yo tengo un tiempo libre. Practicar o leer. Lo primero es desarrollar su lógica. Vuelvo y lo repito. Si tiene un título y usted no sabe programar, lamentablemente usted se va a quedar con un título. Pero no se va a colocar en el mercado. Entonces, para usted colocarse en el mercado, tiene que tener habilidades. Esta carrera es de habilidades. Entonces, ¿qué sucede con esto? Simple. Se supone, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a decirlo así, la diferencia entre un ingeniero en informática, que ahora se quedó pegada esto aquí, la diferencia entre un ingeniero en informática y un, vamos a decirlo así, y un técnico, es que se supone que usted sabe de procesos. Hay una palabra clave aquí que se llama ser eficiente. No es lo mismo a que funcione a que sea eficaz. No es lo mismo. Entonces, de eso se trata esta materia. Cuando hablamos de estructura de datos, de tipo abstracto de datos, hablamos de nosotros seleccionar los métodos correctos, las variables correctas, el tipo de dato correcto para lograr que un algoritmo funcione de manera eficiente. Cuando hablamos de manera eficiente es que me llegue a la solución con los menos pasos posible, en el menos tiempo posible, utilizando los menos recursos posibles. Que funcione. Cualquiera puede lograr que funcione. Por eso la gran diferencia entre un técnico en programación y entre un ingeniero en programación. Un ingeniero en sistema se supone que sabe de ciencia de la computación, que eso deberían darnos 2 años a nosotros de ciencia de la computación para que usted entienda cómo funciona una computadora cuando usted le pasa una variable, qué es lo que tiene que hacer para ella entender en ese lenguaje de alto nivel que usted le está pasando, para transformarlo en un lenguaje de bajo nivel, para ella poder entender lo que usted le quiere dejar dicho que ella haga. Entonces la idea es que ella haga lo menos esfuerzo posible para buscar esa solución. Recuerde cuando usted trabajaba en diagrama de flujo, recuerde eso, que en diagrama de flujo, quizá el compañero suyo encontraba la solución y usted también la encontraba. Quizá el compañero suyo lo hacía en 10 pasos. Y quizá usted lo hacía en 5 pasos. Al final, los dos te daban el mismo resultado. El mismo resultado. Por entonces habría que analizar cuál de los dos era más eficiente. Es decir, que hoy en día, 2024, es difícil que a ti te contraten simplemente porque tú hagas que las cosas funcionen. Ya no es suficiente. Porque que lograr que funcione lo logra cualquiera. ¿Por qué? Porque tú consigues el código en internet, tú consigues, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a desarrollar el código, que es otra. La mayoría de tareas que yo coloco, usted las hace como usted entienda, ¿verdad? Pero aquí, ¿por qué es importante venir a la clase? Porque aquí las tareas, algunos días se van a presentar por ustedes y explicadas por ustedes. Si usted me la envió, significa que usted me la puede presentar. Y eso es parte de la participación de la materia. Si usted me la envía,
Se supone que usted sabe lo que usted hizo y usted me puede explicar lo que usted está haciendo ahí, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué hoy en día es tan importante que los programas sean eficientes? ¿Y por qué la estructura de datos surgieron ahora o han existido siempre? Las estructuras de datos siempre han existido. ¿Y por qué se le da tanta importancia hoy en día? ¿Quién ha escuchado el concepto cloud o la nube? ¿Alguien tiene una idea de lo que es el cloud o la nube? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Nadie tiene la idea? Ya usted sabe entonces. Dígame, Lenin. Si está hablando Lenin, no lo escucho. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Saludos. Sí. Profesora, bueno, la nube se entiende como un conjunto de computadores, en este caso de servidores interconectados a través de los países, que se sirven de almacenamiento para al mismo tiempo servir información, ya sea web o algún tipo de repositorio de datos para ser accedido de manera remota. Muy bien, Entendemos Lenin. eso. Me gustó tu definición, Lenin, porque usted dio una definición suya. Usted comenzó a pensar lo que era la nube y comenzó a decirme lo que era la nube. Eso está bien. Dígame, David. Básicamente, en definición sencilla, es información almacenada en la Internet. Tenemos información. Pero solamente tenemos información o también tenemos procesamiento. También procesamiento. Exactamente. Dígame, Omar. Fácil y sencillo, almacenamiento remoto. Tenemos almacenamiento. Y miren, es válido, porque al principio, cuando hablábamos de cloud, la gente hablaba de almacenamiento en la nube nada más, realmente. Y todos nos quedamos con ese concepto de que cuando hablábamos de nube, estábamos hablando de almacenamiento de datos. Pero ya aquí tenemos todo. Tenemos procesamiento de datos, computación distribuida. O sea, prácticamente aquí tenemos un conjunto de herramientas para soluciones de grandes cantidades masivas de datos, procesamiento, como lo que más se está haciendo hoy en día es procesamiento de datos a nivel de la nube. Entonces, este concepto que también tiene mucho tiempo existiendo, pero ¿qué pasa? Anteriormente la gente no confiaba en la nube porque tenía mitos. La gente decía que era costoso por tema de costo. La gente decía que no tenía seguridad, que era lento, que cualquiera podía conectarse por el tema de seguridad. Y por eso, con esos mitos, no crecía tanto. Pero ya todo eso se desmontó, porque es más económico tú montar un server en la nube que uno físico, que uno en premise. Es mucho más económico. Usted puede ahora mismo rentar contratar un servidor de $10 y montar una página web. Si tú lo vas a montar en tu casa, tú necesitas primero una buena computadora, con internet, con una IP pública, sería lo recomendable. Y no solamente tú tendrías que tener una línea, tendrías que tener dos líneas, porque si se cae una, siga la otra. O sea, ya simplemente con la PC, ya tú excediste los $10. Más la energía eléctrica que eso te va a gastar si muchos usuarios se conectan. Aparte de que tienes que montarle un aire acondicionado, ¿verdad? Para que no se caliente. Aparte de que también tienes que ponerle quizá otra PC, por si esa se daña, o tener periféricos para reemplazar. O sea, son muchas cosas. Lo que a eso, más económico esta parte. La parte de la seguridad, esta gente mejoraron nivel, Dios. Porque te obligan prácticamente a tú aplicar, porque tiene un firewall. Es difícil que aquí tú montes un firewall de manera correcta. Ya ellos gestionan la seguridad por ti.
y es sumamente rápido por la forma como ellos envían los datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la nube, surgió un término que decía, pagas por lo que tú usas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué son tan importantes las estructuras? Porque yo necesito que lo que ustedes van a programar hoy en día sea eficiente. A mí no me basta que funcione. Tiene que ser eficiente. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, los programadores, para que estemos claros con algo, porque yo no estoy escribiendo ahí, ¿verdad que no? Y yo escribiendo solo. No, no está escribiendo. Yo pensaba que ustedes estaban viendo. Déjenme ver qué pasó. Se quedó en la nube, profe. Sí. Ahí sí lo ven. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, aquí te va a tener costo, va a tener seguridad, la lentitud, pero la estructura de datos, ¿por qué es tan importante? Miren, yo decía, una teoría mía, que se programaba bien hasta 2010, dentro de lo que cabe. ¿Por qué se programaba bien hasta 2010? Porque estábamos limitados a nivel de almacenamiento, estábamos limitados a nivel de procesamiento y estábamos limitados a nivel de memoria RAM. Usted recuerda que para usted tener 256 de RAM en una computadora, eso era un lío. Para usted tener 20 gigas, era muy caro. Se usaba mucho lo que se llamaba los famosos cortes de base de datos. Es decir, que si yo tenía 40 gigas y se llenaba fácilmente, yo hacía un backup, quitaba eso de ahí, lo mandaba a otro lado y volvía y subía mi base de datos ahí, vacía. O sea, prácticamente eliminaba los datos, como quien dice. Bueno, no eliminarlo, sino lo movía a otro lado. Pues era tedioso porque ahí venía el tema de la base de datos históricas. Y había que tener hasta fácilmente 3 programas diferentes para tú buscar un dato. Pero ¿qué pasa? Lo que yo programaba yo tenía que tener en mente que debía aprovechar al máximo el almacenamiento, el procesamiento y la memoria RAM, porque estábamos limitados. Luego de 2010 para acá, el almacenamiento, el procesamiento y la memoria RAM abarataron los costos. Señores, ya cualquiera tiene 12 GB de RAM, 16, 32 GB de RAM en su computadora. Ya cualquiera tiene 2 terabytes en su computadora. Entonces, ¿qué pasó con el programador de 2010 para adelante? Comenzó que si su programa se ponía lento, ¿qué le decía a la empresa? Es tu servidor. Cómprale más disco, cómprate un servidor con más procesamiento, ponle más memoria. Al final, en la empresa terminaban comprando una granja de servidores, unos monstruos para poder ejecutar tu aplicación. Lo que hacía que gastaba más energía eléctrica, necesitaba más aire acondicionado, por el calor que producía era costoso. Pero ¿qué pasa? Como adquirir almacenamiento ya no era tan costoso, entonces ellos lo hacían. Pero luego comenzó una migración de la premisa a la nube. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí te van a cobrar dependiendo lo que tú solicites. Mientras más RAM yo le pongo, mientras más almacenamiento yo le pongo, más yo voy a pagar. Mientras más procesamiento utilice, más yo voy a pagar. Entonces, para yo estar en la nube, significa para que tu aplicativo esté en la nube, necesita ser eficiente. Para que yo utilice un servidor con menos recursos y me salga muchísimo más barato, yo utilizar la aplicación. Por eso, a partir de 2017, que fue el auge para mí, donde la mayoría de empresas comenzaron a migrarse prácticamente a la nube, donde casi todos los proyectos se abren en la nube. Entonces, te obliga a ti a saber y a manejar las estructuras de datos. Y aquí vamos a desmontar, vamos a analizar todo eso. Ustedes van a tener muchas tareas de investigaciones que vamos a debatir aquí.
y comenzar a entender el porqué de las cosas. En programación 1 usted vio muchos temas que aquí vamos a traerlo otra vez, pero analizarlo más profundo y el porqué de las cosas. Allá usted vio recursividad, que muchos seguro ni se acuerdan de eso. Ustedes vieron los punteros. Ustedes vieron los vectores. Ustedes vieron los métodos de ordenamiento de vectores. Entonces, la teoría mía siempre es que usted como informático tiene que preguntarse el porqué de las cosas. Sencillo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. A ver, ahí sí se ve que yo estoy escribiendo excelentemente. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted conoció, antes, usted se iba a línea de comando, usted ejecutaba el código línea por línea. ¿Verdad? Línea por línea. ¿Qué pasaba aquí? Luego usted aprendió que los valores, yo podía tener, por ejemplo, yo podía almacenar un valor en variables. Y yo podía decir que Z iba a ser igual a X más Y. Y yo podía imprimir a Z y obtener un resultado. Eso era una variable. Pero esa variable, que eso trata la primera tarea que yo le puse, tiene un tipo de dato. Que puede ser entero, puede ser flotante, puede ser un string, un char, lo que usted necesite. Ahora, ¿por qué es importante que de ahora para adelante usted tiene que estar claro con eso? ¿Por qué es importante yo saber el tipo de datos que voy a seleccionar? ¿Quién tiene una idea de por qué es importante? O sea, no es lo mismo que para una solución matemática yo ponga un entero que un flotante. No es lo mismo. Y fácilmente me da el mismo resultado, ¿eh? Dígame, Peter. Puede ser por la cantidad de recursos que va a necesitar esa variable. Eso es un punto. ¿Por qué? Porque en programación 1, que por eso le dije, programación 1, usted copió una tareita, pero no la analizó. Usted la copió, la pegó, entregó, pero no la analizamos, no la analizaron. ¿Por qué? Porque en programación 1 se te enseñó que un flotante ocupa más memoria que un entero. Un string ocupa muchísima más memoria que un flotante, porque ¿qué es lo que hace el programa cuando usted le asigna un valor a esa variable? Ocupa un espacio de memoria, se carga en memoria. Es decir, cuando yo estoy haciendo esa operación, eso se carga en memoria. Es decir, que si esta variable es entero, bueno, si yo pongo estas dos variables flotantes, al final Z me va a dar el mismo resultado. De 6 más 10, va a ser igualito. Y va a funcionar, pero no va a ser eficiente si yo le pongo que es flotante. ¿Por qué? Porque estoy ocupando más recursos para yo realizar la operación y al final hoy tengo el mismo resultado. Por eso hoy en día, a nivel de base de datos, si yo tengo, por ejemplo, el sexo masculino, la variable sexo, que anteriormente mucha gente ponía la palabra completa, masculino, lo guardaba así mismo en la base de datos, femenino. Todos sabemos qué tipo de datos viene siendo masculino y femenino. ¿Qué tipo de datos viene siendo? Un booleano. Es una cosa o la otra. Pero, por ejemplo, en este caso, como yo lo escribí, ¿qué sería? Un string. Sería un string. Y anteriormente lo guardaban así. Si yo te lo guardo como un string, fíjense que cuando yo vaya a una base de datos y me digan a mí, yo quiero que tú me guardes o tú me hagas un análisis de todos los hombres que estudian en UAP, de que son de sexo masculino. Es decir, que en la base de datos, cada letra de esta va a representar un bit. Él va a tener que machar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Luego muchos dijeron, no, vamos a ponerle una M
y una F, que al final es un carácter. Y hoy en día muchos dicen, no, pero vamos a ponerle un 0 y un 1, que ahí tengo un bit. ¿Qué pasa? Como la universidad, usted lo que más trabajaba era con 20 registros. Usted no le daba importancia a eso. ¿Por qué? Porque usted lo que tenía era 20 registros. Cuando en base de datos usted le hablaban de índice, cuando en base de datos usted le hablaban de vistas, que tú lo necesitas para agilizar los procesos. Tú nunca veías por qué tú tenías que utilizarlo y por eso no le daba la importancia. Porque esto es para cuando usted trabaja con grandes cantidades de datos. ¿Y qué pasa? Hoy en día se trabaja con grandes cantidades de datos. Porque las empresas quieren almacenar todo. Y eso es lo que hace más interesante esta época. Eso es lo que lo hace más interesante y cómo ha evolucionado esta época. Fíjense bien. Yo saber el por qué. Fíjense que sentarse a pensar que ahí vamos. Nosotros ingenieros de software somos especiales. Porque yo digo, nosotros hacemos un software sin saber en qué arquitectura va a funcionar. Eso te lo enseñan en ingeniería de software. ¿En qué arquitectura ese software va a funcionar? Antes de yo tirar el primer código, yo tendría que tener un diseño y saber en qué arquitectura, para qué arquitectura yo estoy programando, para yo saber qué es lo que yo necesito hacer en mi código. O sea, algo tan simple como tomar pensar en qué tipo de datos yo necesito, hace la diferencia cuando estamos hablando de millones de datos. Por eso que ustedes ven cuando ustedes van a una empresa que tiene varios años con una base de datos y tú le das el número de cédula que te van a buscar en la base de datos o tu nombre, se frisa el sistema y se explota. ¿Por qué? Porque ya hay millones de datos ahí. Y cada vez, como mientras va pasando el tiempo, se va poniendo peor la aplicación. Porque está matchando stream. Eso no es ideal, que haga un match con los streams. Ahora, si usted entiende de estructura de datos, usted sabría bien qué tipo de datos utilizar para cada cosa. ¿Por qué? Porque usted siempre se estaría preguntando. Incluso yo le puse en la primera tarea que justifique cuándo deberíamos utilizar cada uno, en qué escenario. Que voy a preguntar eso, la tarea que yo ponga, voy a comenzar siempre preguntando, para yo ver quién leyó, quién no. Eso es parte de la participación. Entonces, mire lo lindo. Usted conoció las variables, ¿verdad? Luego de las variables se le ponían, mira, yo quiero que tú me calcules 10 estudiantes, la nota de 10 estudiantes. Ya usted sabía que tenía que tener 10 variables, N1, nota 2, nota 3 y así sucesivamente. Que era más complicado trabajar. ¿Qué pasa? Luego usted conoció los vectores. Usted dijo, wow, qué chulería. Porque a los vectores yo le pongo el tamaño que yo quiero almacenar, el tamaño 10. Y ya yo sé que yo tengo 10 variables aquí, 10 notas. Entonces yo tengo que tener dos vectores. Uno para que almacene el nombre del estudiante y otro que almacene la nota. Y ya yo sé que el que está en la posición 1, en la posición 0, esa nota que está en la posición 0 pertenece al estudiante que está también en la posición 0. Qué chulería los vectores. Ya usted dejó de utilizar 10 variables, N1, N2, y ya mejor utilizaba el vector. Lo que significa que usted conoció el vector y luego, mientras usted no conocía los vectores o cómo funcionaban los vectores, cada vez que le ponían ese desarrollo, usted lo hacía con 10 variables, porque eso era lo que usted conocía y era más fácil para usted. Luego, cuando llegan los vectores, entonces ahí usted comienza a trabajar de una mejor manera. Pero entonces, como usted conoció la matriz,
Tú dijiste, wow. Ahora, ya yo no tengo que utilizar dos vectores, sino que utilizo una matriz llamada estudiante, donde tengo filas y columnas. Tengo de 2 dimensiones, donde yo puedo tener cada estudiante con sus notas. ¡Qué chulería! Pues entonces después de esto, entonces aquí nosotros vamos a hablar de las estructuras de datos. Las estructuras de datos. Fíjese bien. Tipos de datos abstractos. Que el término abstracto se refiere al medio que un programador extrae algunos conceptos de programación. Pero cuando dice que extrae algunos conceptos de programación, se refiere a crear un nuevo tipo de datos. Todo el mundo se quedó con el tema de que yo tengo números enteros, números flotantes, que es string. Y usted vio ya lo que es una clase. Que cuando hablamos de estructura de datos, las clases utilizan las estructuras de datos. Y una clase y una estructura de datos son muy parecidas. Mucha gente confunde, que cree que una estructura es una clase. Pero no es así. Pero prácticamente, cuando tú la ves, hacen prácticamente lo mismo. Pero luego tú dices, pero ven acá, aparte de las estructuras, existen tipos de datos lineales, las estructuras lineales y las estructuras de datos no lineales. Cuando hablamos de estructuras de datos lineales, que aquí analizaremos cada una de ellas, semana por semana, tiene pilas, tiene colas, usted tiene listas. En las no lineales, usted va a tener árboles, grafos, que son de las más comunes, los hash, usted va a tener muchísimas acá también, que ahora se están utilizando mucho. Y luego usted va a entender por qué cuándo yo tengo que almacenar un dato con pilas, con colas, con listas, o cuándo yo debería almacenarlo con árboles, pero los árboles tienen diferentes tipos de árboles. Porque al final, para que usted comprenda más a dónde yo quiero llegar, una variable, un vector, una matriz, una estructura de datos, estructuras lineales y no lineales, te van a hacer lo mismo, te van a almacenar datos. ¿Qué usted hace en una variable? Guarda un dato. ¿Qué usted hace en un vector? Guarda datos. No más guarda datos. Entonces ahí, usted como ingeniero que tiene que tirar al área de la ciencia, usted dice, pero espérate, me está hablando a mí de guardar datos. Lo que significa que yo debo de saber en qué escenario voy a utilizar uno u otro. Ese es su rol. Ese es su rol. Saber en qué escenario, cuando le plantean el problema, qué estructura sería la que me conviene a mí utilizar. Eso es lo que usted va a hacer. Que va a haber una clase también, que también van a tener investigaciones, porque los vectores tienen diferentes métodos de ordenamiento. Al final, todos hacen lo mismo, ordenan datos. Todos van a hacer lo mismo porque son métodos de ordenación de datos. Por entonces yo tengo que saber cuál es más eficiente. Y ahí entra la famosa bit O. Luego también hablaremos de eso. Que son unas notaciones que hay para calcular la complejidad de un algoritmo. Entonces, yo lo que quiero es que usted comience a buscarle lógica de hoy en adelante a todo. ¿Por qué existen tantas cosas? Lenguajes de programación, existen muchos. Cuestiónese. Por ejemplo, mi lenguaje de programación es Python. Es el que yo utilizo.
pero yo sé en qué escenario utilizar Python. Yo voy a hacer una página web con Python, sí. Una aplicación móvil, sí. Pero para mí es una porquería para hacer ese tipo de JavaScript prácticamente para una página web sería lo ideal. Porque a nivel de escalamiento, tú tienes más sabores para tú hacer un proyecto más terminado, más complejo, y va a ser menos difícil para ti hacerle los cambios. Y con el tiempo más sostenible. Ahora, si tú me hablas de un proyecto de inteligencia artificial, un proyecto de cybersecurity, un proyecto de scripting, yo te digo, no, me gusta Python. Yo no te cojo JavaScript. Yo lo hago con Python. Porque tiene los paquetes necesarios, la documentación necesaria para ese tipo de proyecto. En C#, pero espérate, C#, en desktop. Si yo quiero dedicarme a desarrollar aplicaciones desktop, C# es el hombre. Yo puedo utilizarlo en mi página web. Sí. Pero su fuerte, desktop. Fíjense que hasta en eso usted tiene que cuestionarse. Cuando existen muchas cosas, yo tengo que ver en qué escenario lo voy a utilizar. Ese es su rol. Ese viene siendo su rol. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda. De hoy en adelante, vuelvo y lo digo, quiero que usted cambie su mentalidad de lo que es la ingeniería de software. En las primeras clases, yo lo voy a hacer entender a usted lo que es la ingeniería de software. Cuando hablamos de un software, ¿a qué nos referimos? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo deberíamos de verlo? ¿Cómo deberíamos desarrollarlo? Aquí van a haber tareas, obviamente, que usted va a tener que programar. Claro que sí. No desarrollamos una aplicación, no. Sino utilizando diferentes estructuras para buscar diferentes soluciones. Ojo, será en C++, el que esté flojo de eso. Luego, más adelante, yo le permito que usted utilice el lenguaje que usted quiera en algunos ejercicios. Más adelante, por ahora no. Entonces, ¿qué usted hace? Sencillo, usted viene aquí, W3 School, que es un tutorial básico, que usted no necesita más de ahí, y hace ese tutorial, que usted le va a tomar 2 horas hacerlo eso. Y vuelve y se recuerda de esto. Así de simple. Después se recuerda la sintaxis básica. Que les recomiendo que lo haga y luego vaya a HackerRank a practicar. Y se lo repito, se va a acordar de mí. En 3 meses usted se va a sentir que su cerebro hasta va a pensar diferente porque le va a buscar la lógica a todo. Porque su cerebro se va a acostumbrar a eso. Usted le va a buscar la lógica, a la mínima cosa usted le va a buscar la lógica. Entonces, es importante, muy, muy importante, que usted comience a desarrollar su mente. Fíjense en lo que yo le estoy hablando acá, que todo esto, siendo sincero, lo que yo le estoy mencionando, fueron cosas que prácticamente usted lo vio en programación 1. Pero quizá usted no lo vio desde este punto de vista. Y cuando comparemos los vectores con las estructuras, porque al final sirven para lo mismo. Entonces, pero mírate, aquí en este caso tendríamos que utilizar una estructura, porque un vector funciona de esta manera. Por ejemplo, las funciones, hablaremos de eso también. Cuando digo el llamado de una función, ¿qué yo estoy haciendo ahí? Yo tengo que saber qué significa eso. Cuando hablamos de funciones anidadas, ¿qué significa que sean funciones anidadas? ¿Qué es lo que hace la computadora? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que se carga en memoria? ¿Qué es lo que no se carga en memoria? Una variable global, una variable local. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo yo le accedo? ¿Cómo yo le cambio el valor? Cuando me hablan de un paso por referencia, ¿qué significa? Cuando yo te digo a ti que yo tengo una variable con un paso por referencia, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? En programación 1, ustedes hablaron de las constantes. Yo le garantizo que usted nunca ha utilizado una constante después de programación 1. Ustedes la hizo para entregarle el algoritmo al profesor y le explicaron lo que era una constante y para qué servía. Y son necesarias las constantes siempre. ¿Por qué? Porque usted no se preocupó por la eficiencia de su software. Y vamos a utilizar mucho la palabra eficiencia en esta materia.
porque eso es lo que se busca. Que su desarrollo no simplemente funcione, sino que sea eficiente. Grábese eso ahí. Que funcione, lo logra cualquiera. Cualquiera, aunque no sea, no puede ser, ni siquiera necesita ser ingeniero de software y va a lograr que funcione. Pero si tú no entiendes lo que es la ciencia de la computación, tú nunca vas a poder subir de nivel. Te va a quedar simplemente programando. Esto hay que entenderlo para poder avanzar. Entonces, las tareas, cuando yo las ponga, las que son prácticas, siempre usted me va a entregar 2 archivos, un PDF y el ejecutable de lo que usted programó. El PDF con las capturas de pantalla de su código legibles y la salida de ese código. Usted probando cada cosa que yo pedí. El punto y la salida de eso. Y que se vea claro que es su computadora. O sea, fácilmente al líder usted va a tener que ponerle su nombre. Entonces, vuelvo y les repito, usted va a tener, porque las clases son como quincenal, usted va a tener chance para prepararse para cuando yo regrese ya a hablar de diferentes métodos de vectores, que eso va a tener una investigación de eso, creo que la próxima semana, que hablaremos todo de eso para analizar a profundidad. Si usted debe de prepararse. Debe de prepararse. Bien. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Cualquier duda que usted tenga, puede decir. Dígame, David. ¿Con qué lenguaje vamos a trabajar? Al principio, C++, al principio. Luego yo permito que usted lo haga con el que usted quiera. Ok. Pero al principio, C++. ¿Por qué C++? Porque ese es con el cual usted va a ver prácticamente como desde cero cómo se hacen las cosas. Cuando yo te hablo de una lista, tú me le vas a buscar la lógica de cómo se construye, de cómo funciona esa lista. A mí no me interesa que usted me utilice una función, un push y un pop. No. Créame ese push y créame ese pop. Cómo eso funciona realmente. Porque lo importante de esto es entender cómo funciona cada estructura de datos. Hacer el código en internet. Entramos ahora mismo, yo te pongo en Google ahora mismo una lista. ¿Cómo insertar un dato en una lista? Te aparece el código. Ahora usted entender ese código, qué es lo que hace. Pero aparte de lo que hace, ¿qué es lo que sucede detrás de la computadora cuando él hace eso? ¿Cuál es el impacto que tiene? Eso es ingeniería en sistema, eso es estructura de datos. Yo entender eso. Bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, me puede decir. Y si no, entonces nos estaríamos viendo en la próxima entrega. Obviamente, por el grupo. Cualquier duda que usted tenga, me pregunta por el grupo. Es difícil que yo conteste cuando me escriben en privado, por el grupo. Usted me tiene que decir algo y usted no lo quiere decir por el grupo porque es muy personal, entonces usted me etiqueta, profe, le quiero preguntar. Tema de clase, por el grupo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una duda, quizá otro compañero le puede ayudar. Y yo también tomo en cuenta a la gente que ayuda, ¿verdad? No es que usted me le va a traer una foto al código de que se lo va a mandar, no, usted le puede orientar. Investígate esto, mira, yo leí aquí sobre ese tema, o yo vi tal video sobre ese tema. Bien. Así que ya ustedes saben, que pasen muy buena noche y nos vemos en una próxima entrega. Las clases se suben a YouTube. El link del canal está ahí mismo, donde está el número de teléfono mío, la foto y el nombre mío ahí en la parte del perfil. Ahí yo me mantengo subiendo el video también. Ya ustedes saben. Fácilmente mañana, ustedes tienen también la clase, ahí ya colgada. Excelente, gracias, profesor. Gracias Que por pasen muy buena noche. Feliz noche. Igual a los demás. Pasen bien. Buenas noches.